quiero comenzar en esta mañana con ese proverbio que leyó David, que es muy sencillo, pero creo que llega al grano. Proverbios 17 que dice, un corazón alegre es la mejor medicina y un ánimo triste deprime a todo el cuerpo. Cuando tu corazón y tu mente están con una tristeza, ¿cómo se siente tu cuerpo? Todo abatido, así dice Mabel, ¿verdad? Nos sentimos mal. Es impresionante cómo nuestro corazón y nuestra mente tiene la capacidad de aún afectarnos físicamente. Y hay momentos en la vida donde es obvio y entendible por qué nos sentimos deprimidos. Cuando estamos caminando por la valle de la sombra de la muerte, el Señor sabe tan pesado que son estos momentos. Cuando estamos en conflictos y sentimos que nuestra vida se ha vuelto un caos, es entendible porque es muy difícil tener un corazón alegre. Pero parte de lo que estamos aprendiendo en esa serie de sermones enfocado en el gozo es que el gozo de Dios es un regalo, un fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas, pero tenemos que decidir que vamos a vivir con ese fruto. Tenemos que decidir que vamos a dejar el movimiento de Dios interno en el templo del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a tener que dejar el Espíritu de Dios formar en nosotros un gozo, aun cuando las circunstancias a nuestro alrededor son difíciles. Y yo soy humana. Yo entiendo cuán difícil que es eso en momentos, ¿verdad? Yo estuve platicando con un joven recién y me dice, pastora, una vez que uno comienza a darse cuenta de lo difícil que es esta vida, de la injusticia que existe. Ese joven me estaba haciendo reflexionar del hecho que Dios ha creado suficiente comida para todo el mundo. Hay suficiente, me dijo el joven. Pero todavía tenemos a gente que pasa hambre. ¿Cómo es posible? Me dijo ese joven con ese fervor que la adolescencia tiene. ¿Cómo es posible que podemos vivir como personas de fe en medio de tanta injusticia? Levante la mano si has sentido así. Has pasado de tu niñez y llega a lo difícil de la vida y lo injusto y uno dice, ¿pero por qué? Todo el mundo está como tranquilo en medio de tanto que está erróneo. Doy gracias a Dios por la pregunta de ese joven y por los momentos en tu vida y en la mía cuando clamamos a Dios a decir, esto no es como usted quisiera que fuera. Esto no es como debemos de tener que caminar en este mundo. Nosotros no fuimos hechos por enfrentar la muerte ni el pecado y Dios lo sabe, por lo tanto nos envió Jesucristo como nuestro Salvador. Pero en momentos nos perdemos de vista el hecho que el plan de Dios es un mundo justo, una comunidad llena de amor, relaciones respetuosos, amorosos, fieles y comprometidos. Sistemas que apoyan al desarrollo de los niños y las personas, no sistemas que aparten a uno y levantan a otro. Entonces, cuando nos damos cuenta las consecuencias del pecado en el mundo que estamos viviendo, tenemos dos opciones. Poner nuestros corazones duros a toda la injusticia que vemos, volvemos lo más egoísta que podemos y intentar protegernos de lo difícil de la vida. O ir hacia Dios a decirle, Señor, yo no entiendo eso. Eso no es como debe de ser el mundo. Eso no es lo que usted quiere por mí. Eso no es lo que usted quiere por mis hijos, por mi familia. Así que necesito de tu ayuda, Señor. Y te voy a servir
para que en tu restauración de mi vida me usa para la restauración de la vida de otros. En el Isaías 49 que leyó Cindy, lo más impactante para mí de ese texto es que cada uno de nosotros somos llamados a servirle a Dios. Eso no significa que todos deben de ser pastores o pastoras o que todos tienen que ser líderes en la iglesia. No, es que la vida es un regalo de Dios a cada uno de nosotros. Y tenemos la responsabilidad de ofrecer nuestra vida a Dios, que Dios nos usa. Y no hay circunstancia donde Dios no te puede ofrecer, ayudar y usar. Si usted me dice, pero pastor, yo no tengo recursos ahora, ¿cómo voy a servirle al Señor? Y no ha visto la persona quebrantada de corazón que necesita la mano que le diga que no está solo. No puede orar por alguien que ha perdido la esperanza. No puede compartir lo poquito que tiene para que otros tengan más. ¿Sabe que yo he visto en toda mi vida? La gente que tiene menos comparten más. La gente que tiene menos capacidad de dar, dan más. La gente en circunstancias más cercanas al sufrimiento son los más atentos a las lágrimas de otros. Porque cuando nosotros sufrimos, cuando sentimos lo difícil de esta vida, cuando nosotros estamos buscando la manera que podemos seguir adelante nosotros mismos, estamos atentos a lo tierno del corazón del otro que está quebrantado. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros tenemos llamado de servir a Dios. Y lo lindo, me dijo un pastor cuando yo era joven, me dijo, Jennifer, usted puede decidir si va a permitir a Dios usar tu vida. Si vos no permites a Dios usar tu vida, va a usar la vida de otro. Pero tú no vas a detener a Dios en cumplir su propósito en esta tierra. Lo lindo del texto de Isaías 61 es que Jesús comenzó todo su ministerio en esta tierra declarando primero que el Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Has actuado en un momento en tu vida cuando has sentido que verdaderamente el Espíritu de Dios estaba moviendo en tu vida? Levanta la mano. Que tuviste una sabiduría, una fuerza, una calma, una paciencia, algo que no era tuya. Era el Espíritu de Dios que te estaba guiando. Dice Jesús, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí. Y Jesús está citando ese texto del Antiguo Testamento porque Dios de hoy es el mismo de Dios de ayer. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor me ha ungido y me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Levanta la mano si conoce a alguien afligido. ¿Ve? Solamente ese poco de gente. Levanta la mano si conoce a alguien afligido. La vida aflija. ¿No? Dice el Espíritu de Dios sobre nosotros que Dios nos ha enviado a proclamar la buena noticia a los afligidos. Pero antes de proclamar las buenas nuevas a los afligidos, tenemos que creerlo nosotros mismos. Tenemos que creer que sí hay esperanza, que sí hay posibilidad de Dios mover. Créame, yo creo fielmente en la necesidad de la comunidad de fe. ¿Cuántas veces doña Julia ha sido algo de alegría para mí? Doña Julia puede armar una fiesta de la nada, ¿no? Y momentos de mi vida que yo he necesitado una alegría, ella y si no quiero me obliga aquí te vas a gozar. Cuando pasa por momentos difíciles, ella dice, yo necesito que oren por mí. Porque así funciona la comunidad de fe. En los momentos que yo necesito, ustedes oren por mí. Y en los momentos que ustedes necesiten, yo oro por ustedes.
Porque nosotros todos creemos en el poder de Dios, pero dependiendo de las circunstancias que estamos enfrentando, podemos saborear el poder de Dios más cerca o necesitamos a otro que nos recuerda tan fiel que es nuestro Señor. Somos enviados a proclamar buenas noticias a los afligidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Levanta la mano si tu corazón ha sido quebrantado. Otra vez quiero ver a toditos. Y si está en relación de matrimonio, levántalo alto. ¿Ve? Quebrantado de corazón. A veces la vida nos hace pedazos al corazón. Y a veces ni siquiera podemos ver. Vanessa Gracia Cruz, que vamos a hablar un poco de su libro, habla de un momento en su vida que la cosa estaba tan difícil que ella sentía que estaba muerta pero viva, que no podía distinguir realmente qué pasaba en su vida, que estaba como caminando, no solamente en la valle de la sombra de la muerte, pero como que la vida se había puesto confuso, que había perdido todos los señales, todo estaba oscuro. ¿Alguien conoce ese sentir? Yes. Y ella dice, en ese momento me dio una esperanza saber que Dios me ha prometido que no me va a abandonar. Aun si no sé dónde está Él. Aun que no sé dónde estoy yo. Aun que estoy en un país desconocido. Bajo reglamentos que son injustos, que desconozco. Con gente que muy poco conozco. Dios no me va a abandonar. Dice el texto en Hechos que leyó David, que aún si vamos hasta lo más profundo de la tierra, Dios no nos abandona. Dios no nos abandona. Entonces cuando está oscuro, cuando nuestro dolor es tanto, nos da el gozo de saber que Dios está con nosotros aún. Dice Jesús al leer ese texto, el Espíritu de Dios está sobre mí para declarar liberación a los prisioneros. ¿Cuántas veces decimos que los prisioneros merecen su cadena? ¿Cuántas veces hemos dicho que los inmigrantes merecen las reglas que le ponen? ¿Cuántas veces hemos dicho que los pobres merecen la miseria que ganan? Pero no en los ojos de Dios. Jamás nunca. Dios dice, mi llamado aquí en esta tierra es poner en justo lo que ha hecho pedazos el pecado. A veces nosotros pensamos que el pecado solamente daña nuestros corazones. Pero la verdad de las cosas es que el pecado daña nuestra forma de interactuar uno con el otro. Daña nuestra capacidad de realizar nuestra vida. Entonces la buena noticia es que tenemos un Dios no solamente soberano, pero un Dios que mandó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos tener salvación y podemos ser vencedores, aunque el mundo esté quebrantado. Vemos a Filipenses. Filipenses 4 es un texto muy famoso. En ese texto Pablo está diciendo a la iglesia, no se preocupen por nada. Dice Vanessa Gracia Cruz que el enemigo del gozo es, adivina, la ansiedad y el estrés. Levanta la mano si ha tenido ansiedad y estrés. ¿Verdad? Ahí sí están despiertos. Ya. Y este país te da más estrés que cualquier otra cosa, ¿no? Dice Pablo al pueblo de Filipenses, no se preocupa por nada. Ay, pero ¿cómo es realista eso? ¿No sabe que esa vida está llena de afanes? Pero es una decisión propia que podemos hacer cada uno, no ignorar el estrés y la ansiedad, porque Dios sabe que existen. Pero presentarlos delante de Dios. Estuve hablando con mi esposo, Edgar, hace tiempo y me dijo algo que me quedó grabado en el corazón. Me dice, Jennifer, tanto que hemos invertido
en nuestra familia, de dar recursos de todo tipo para el bienestar de nuestros hijos, por todo lo que queremos que ellos tengan. Y me dice mi esposo, ¿y le hemos enseñado ir a Dios a poner todas sus peticiones delante de Él? ¿O solo le hemos enseñado a venir donde nosotros? Cuando yo era madre joven, ya soy madre mayor, cuando yo era madre joven, yo le decía a mis hijos antes de dormirle, yo te amo de todo corazón, por toda mi vida, sea lo que sea, importa lo que importa, y Dios te ama más. Y yo estaba convencida que mis hijos iban a decir eso en mi propio servicio de funeral. Iban a decir, mi mami me enseñó que me ama así, 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 que Dios me ama más. Mis hijos ni siquiera recuerdan yo diciéndole eso. Ni siquiera recuerdan. Y yo lo decía cada noche. No, yo quería dejar un legado de la fe. Pero ¿sabe qué? Dios me lo dio por mí. Vos crees que amas a tus hijos, pero yo les amo más. Vos crees que podés manejar tus problemas, Jennifer, pero yo soy hecho para manejarlo mejor que vos. A veces la ansiedad y el estrés tenemos que aprender en medio de todo lo que Dios nos está dando. Hay que aprender que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. 3 cosas. Oración que se pronuncia con fe. Señor, esto es lo que está pasando, me causa tanto estrés, tanta ansiedad. Mis hijos están pasando eso. Señor, te lo pongo delante de usted con oración. Ruego es más intenso. Es una madre desesperada. Señor, necesito. Yo no puedo arreglar eso yo misma. Yo no puedo tener el impacto en la vida de ellos que quisiera. Yo no puedo resolver esa situación. Yo no entiendo ese país. Señor, yo te estoy rogando que actúe. Y tercero, ¿qué es? Acción de gracia. Jamás olvidando quién es Dios. Gracias, Señor. Gracias por haberme dado todo eso en mi vida, aunque me enreda la cabeza. Gracias, Señor, por nunca jamás dejarme. Gracias, Señor, por las personas que me enseñaron que usted es un Dios vivo, verdadero. Gracias, Señor, por permitirme hoy día. Dr. Martin Luther King Jr. es muy famoso en este país. El racismo existe aquí, existe en Latinoamérica. Tenemos la falsa de entender que lo más blanco que sea nuestra piel, lo más importante que somos. Tal vez ustedes saben que yo me casé con un hombre nicaragüense. Cuando nació mi hija preciosa y nació con ojos café, ¿sabe qué decía la gente? Qué lástima. Qué lástima. Qué lástima que Dios me dio un hijo. Qué lástima que hay una belleza de mujercita aquí. Así es como funciona el pecado. Nos pone ciego a las bendiciones de Dios en nuestra vida. Cuando Martin Luther King Jr. estaba luchando contra el racismo en este país y le estaban bombardeando su casa, poniendo un montón de mentiras sobre él, la iglesia simplemente dividida. Algunas personas de la iglesia blanca diciendo que eran rebeldes, que no sabían someterse a Dios. Otras personas diciendo que escuchaba la voz de Dios y era profético como Isaías 61. Martin Luther King Jr. dijo, fe es lo que nos da el valor de enfrentar las cosas no ciertas de nuestro futuro. Levanta la mano si sabe que va a ser tu futuro. Exacto. Uy, están despiertos. El futuro nadie se sabe. Pero la fe nos da el valor de enfrentar lo que es desconocido. Y la fe, dice Martin Luther King, da a nuestros pies cansados. Levanta la mano si tiene pies cansados. Corazones cansados, cuerpo cansado. Ya esa jornada, Señor, ya hasta aquí llego.
Martin Luther King dijo, la fe da a nuestros pies cansados una nueva fuerza para continuar hacia la ciudad de libertad. No se refería a una ciudad, se refería al reino de Dios, donde Dios nos da la plena libertad a todo. A veces es solamente por fe que podemos seguir adelante. Y gracias a Dios por los líderes, por los cristianos fieles, no perfectos, que siguieron, que tuvieron el valor de seguir adelante. En tu propia vida, me imagino que han existido momentos en que la injusticia que había enfrentado era tanto que cualquiera otra persona hubiera dicho, hasta aquí llego. Pero por la fe que Dios te dio, por las nuevas fuerzas que Dios puso en tus pies cansados, pudieras seguir adelante. Y las generaciones venideras van a tener el legado de tu fe viva por lo que Dios está haciendo en tu vida. Vanessa Gracia Cruz dice que Dios le llamó a escribir ese libro. Ahí tenemos varios ejemplares, ¿no? Ese es uno en inglés, pero están en español, Gozo. Ella dice, Dios me llamó a escribir ese libro cuando lo menos que sentía en mi vida era gozo. Yo había perdido niños en mi vientre 3, 4 veces, dice ella. Y caminaba en una oscuridad que no podía ver. Y Dios me decía que debía de escribir sobre gozo. Pero ¿cómo voy a escribir sobre gozo? Le decía al Señor, si yo no puedo ni ver, menos tener el gozo. Y Dios comenzó a hablarle a través de Filipenses 4, diciéndole que no debes de preocuparte por tu vida, pero en toda circunstancia, con oración, ruego y acción de gracia, presentarlo delante de Dios. ¿Y qué dice el texto que Dios nos va a dar? Paz. Paz. Qué promesa más linda de Dios. Paz. Dios nos dará paz. Paz en nuestras vidas. Cuando tenemos paz en nuestros corazones, podemos pensar mejor. Cuando tenemos paz interna, podemos enfrentar el caos más fácil. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Levanta la mano si en un momento dejaste de guardar tu corazón y dejaste un montón de cosas entrar. Magnum dice que sí. ¿Sabes que de nuestro corazón guardándolo es uno de los actos más importantes en la fe? No llenándolo de negativismo, pero de fe en el Señor. No llenándolo de rencor, hasta el punto que solo podés reflexionar en todo lo malo de tu pareja, en vez de lo bueno y lo malo, de ellos y de usted. Dejaste de guardar tu corazón y se llenó de tanta información falsa que dejaste de creer que un Dios estaba activo en tu vida. Dice el texto que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Dios da, literalmente guarda tu corazón y tu mente por el poder de Jesucristo. Nosotros como iglesia somos llamados a enfrentar la injusticia en este mundo. Pero si no estamos en todo momento poniendo nuestras necesidades delante de Dios, permitiendo a Dios que sea el que obra, nosotros terminamos con corazones expuestos a cualquier cosa, menos la palabra de Dios. Con eso concluyo. En Hechos 2, 26 al 28, dice lo siguiente: por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó lleno de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Hay que conocer los caminos de Dios.
hay que reconocer la injusticia en el mundo y hay que participar con valor en que hay un alineamiento entre los caminos de Dios y la obra de Dios en tu corazón y tu compromiso con la comunidad a tu alrededor. Porque Dios nos llama a cada uno a esa obra. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoraré con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy el corazón.